Claudio de la Carbonara. Vos ya lo conocés, fue varias veces candidato por el Frente de Izquierda, pero también es trabajador del subte y es un metrodelegado. Los metrodelegados están haciendo, como siempre, notar su reclamo, en este caso, en el día de hoy, liberando molinetes por varias situaciones que van sucediendo en el subterráneo de Buenos Aires. Claudio, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, No, por favor. en el día de hoy, ¿se están liberando molinetes desde temprano? Mirá, nosotros hicimos una medida de liberación desde las 7 y hasta las 9:30 en la estación La Croce de la línea B, en lo que es ya una seguidilla de acciones que venimos realizando en los últimos 2 años, reclamando al gobierno de la ciudad, a Metrovías, que es la empresa concesionaria del servicio, una solución a lo que es una verdadera crisis de salud pública por la presencia de material cancerígeno en diferentes flotas de trenes y en diferentes ámbitos de la red. O sea, es una cuestión grave que pone en riesgo la salud no solo de los miles de trabajadores, sino también de los millones de usuarios que circulan por las diferentes líneas cotidianamente. Vos sabés que nosotros en la semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistar a un legislador muy importante de Vamos Juntos, a Claudio Romero, y le preguntamos por este tema puntualmente, y él nos dijo que obviamente cuando se compró esas formaciones a Madrid, el gobierno no estaba en conocimiento de esto, y que la empresa que vendió se tendrá que hacer responsable, pero en ningún momento habló del gobierno de la ciudad. Bueno, esto es una falacia, porque cuando uno compra, firma un contrato con todas las especificaciones técnicas que tiene un tren, con un grupo de asesores técnicos, y digamos, en ese pliego de compra se adjunta un manual de los trenes donde especifica que tiene asbesto. O sea, por acción o por omisión, la responsabilidad de esa compra es del gobierno de la ciudad, más allá de la responsabilidad que le cabe también a quien lo vendió, porque tanto en España como en Argentina la comercialización de este producto está prohibida. Ahora, este es un aspecto del reclamo, porque esos trenes ya no están circulando, entonces uno diría, bueno, no están circulando, entonces el problema se habría solucionado. No, lamentablemente, otras flotas que no son las que se compraron en España, que circulaban de antes, que inclusive son responsabilidad del gobierno nacional cuando el subte estaba en el ámbito nacional, tienen el mismo material. O sea, hoy tenemos el problema porque tenemos flotas en diferentes líneas que tienen este material y son flotas que están circulando de hace 30, 40 o 50 años en algunos casos, y que todavía la empresa y el gobierno de la ciudad, porque le corresponde ahora al gobierno de la ciudad, está en su ámbito el subterráneo, no han dado todavía la respuesta que necesitamos. Tenemos compañeros que están afectados, es un mineral que se aloja en las membranas que recubren a diferentes órganos del cuerpo, en general en la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón. De ahí puede desarrollarse diferentes tipos de enfermedades como cáncer en el pulmón, fibrosis, asbestosis, inclusive el miotelioma, que es el cáncer de la propia pleura, y todas estas enfermedades son mortales, no tienen cura. Este es el problema, y ya tenemos compañeros afectados y están expuestos los miles de usuarios, los millones de usuarios que utilizan el transporte cotidianamente, y nosotros como trabajadores que somos 4.000. Entonces hay una situación grave que no se le está dando ni el enfoque ni la solución que corresponde. Por eso nosotros estamos haciendo esta clase de medidas, pero no descartamos que en los próximos días tengamos que tomar medidas diferentes, ya medidas que afecten el servicio, teniendo en cuenta que hace 2 años que venimos reclamando y todavía no hemos tenido una respuesta acorde a la gravedad del problema. Claudio, ¿qué tal? ¿Y cuál sería esa respuesta acorde? ¿Que esos trenes de las otras líneas también salgan de circulación y se reemplacen inmediatamente? O sea, ¿habría que hacer una compra de vagones para cuántas líneas? Esa es una parte de la solución. Lo que necesitamos son fechas concretas de llamado a licitación para compra de flotas nuevas para la línea B, para la línea C y para la línea E como mínimo. Son 3 líneas que tienen todavía circulando formaciones con asbesto. Esto es solo lo que tiene que ver con las formaciones. Después tenemos en otros ámbitos, como en estructuras de techos, de paredes, inclusive en el ambiente, porque
digamos, este mineral se empieza a volatilizar y empieza a volar por todo el ámbito de un túnel que es cerrado. Entonces son diferentes cuestiones, pero lo primero que deberíamos tener es una fecha concreta llamada licitación y compra de flota y un plan integral de desasbestización, o sea, de retiro de todo este material de todos los lugares donde está presente. Claudio, Todavía no hemos podido tener ni siquiera una fecha concreta de nada con esta empresa y con el gobierno de la ciudad. Para entender un poco, porque esta situación empieza con esta compra de los vagones de Madrid de la línea B. Ustedes, al detectar que había trabajadores allí que estaban con esta problemática, averiguaron que este problema podía estar en los vagones que había comprado el gobierno de la ciudad. Ahora, ¿cómo se enteran que estaba el asbesto en las otras líneas? A partir de esto dijeron, bueno, vamos a ver en las otras, a ver qué hay, qué es lo que pasa, porque estuvieron funcionando muchísimo tiempo sin que se dieran cuenta que estaba esa presencia de asbesto. Claro, ese es el problema más grave, que nos hicieron trabajar con un material cancerígeno que estaba prohibido sin avisarnos. ¿Cómo empieza todo? Cuando nosotros conocemos la denuncia de los trabajadores del Metro de Madrid, o sea, del subte de Madrid, que denuncian que tienen compañeros muertos de cáncer de pulmón y otras enfermedades por haber trabajado con trenes que se detectaron contaminados con asbesto. Como nosotros estábamos trabajando con esos trenes que le provocaron la muerte a esos trabajadores, son los que compraron en España, Sí. Bueno, hicimos esa denuncia, la replicamos acá, pero además no nos quedamos tranquilos solo con eso, sino que empezamos a investigar, porque dijimos, si esta gente, la empresa y los gobiernos son capaces de comprarlo cuando está prohibido y ponerlo a circular y poner en riesgo la salud de trabajadores y usuarios, entonces quiere decir que también puede pasar en otras líneas. Se empezaron a hacer, o sea, nosotros empezamos a tomar muestras y la mandamos a universidades nacionales públicas para poder determinar si estaban contaminadas o no, porque el gobierno de la ciudad y la empresa negaban todo esto en un principio, durante más de un año y medio lo negaron, y cuando detectamos que había diferentes flotas contaminadas, también empezamos a denunciar eso. O sea, un aspecto es la compra que se hizo en Madrid, que es exclusivísima responsabilidad del gobierno de la ciudad, de la gestión de Mauricio Macri y Larreta. Ese es un aspecto. Y hay otro aspecto que es lo que tiene que ver con las flotas y con las estructuras de otras líneas, que tiene responsabilidad también el gobierno de la ciudad, pero también gobiernos nacionales desde el año 2001 en adelante. Todos los gobiernos nacionales desde el año 2001 en adelante son responsables, junto con Metrovías, de no haber removido, de no haber retirado este material sabiendo que estaba prohibido. Entonces acá tenemos responsabilidades compartidas de diferentes gobiernos, de diferentes signos políticos y de una empresa como Metrovías, que lo único que privilegia es su ganancia, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y de usuarios. Y todavía, a pesar de todo lo que hemos demostrado, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que se conoce, no hemos podido avanzar en la resolución del problema de fondo, que es retirar este material de todos los ámbitos del sub. Claudio, buen día, soy Augusto Niesgay. Quisiera consultarle a ver, no es la primera vez que tratamos el tema acá en el arranque, en el programa, y varias voces han pasado y algunos dicen que es un problema que afecta solamente a los trabajadores porque el asbesto se volatiliza cuando se realizan reparaciones en los vagones, y hay otros que dicen que también pueden afectar a los usuarios. ¿Cuál es la realidad de lo que ustedes han investigado hasta ahora? ¿Los usuarios se pueden ver afectados en mayor medida, en menor medida? Mira, cualquier persona que entre en contacto con una fibra está en riesgo. Bien. Y la fibra se volatiliza cuando se empieza a deteriorar el material en cualquier ámbito. Sí. Y el material deteriorado ya está presente en los trenes en los que viajan los usuarios, Bien. en los trenes en los que trabajamos quienes somos conductores y guardas. O sea, conductores y guardas no realizamos reparaciones en los trenes, pero estamos sobre los trenes que están infestados de asbesto. Están expuestos los compañeros que están en las boleterías, que cargan la tarjeta SUBE, Sí. o los compañeros que están en los molinetes, porque se volatiliza la fibra y va a cualquier ámbito del subterráneo. O sea, estamos expuestos todos, ese es el problema. Una cosa es si la pieza es una pieza que está, digamos, encerrada en alguna, o contenida en algún contenedor justamente, y se abre para hacer una reparación, entonces sí, esa fibra estaría afectando solo a la persona que trabaja con esa pieza en un ámbito
cerrado, que no se volatiliza la fibra, pero la verdad que esto no sucede en el subte. Los compañeros en el taller trabajaban con estas piezas, las serruchaban, las lijaban, porque es lo que le mandaba hacer la jefatura, en ámbitos abiertos, pegados en los túneles, que después la fibra se volatiliza por todo el ámbito del subte. Y como te decía, en los trenes, por ejemplo, en la línea B, yo trabajo en la línea B, manejamos los trenes Mitsubishi, que son japoneses, que se compraron en el año 96, se pusieron a circular en el año 96 en el ámbito de la línea, y tiene en todo el techo asbesto, en todo el piso asbesto, y toda la carrocería está pintada con una pintura de asbesto, que está en estado friable, que quiere decir que está deteriorado y que está en estado de volatilización de la fibra. Entonces vos te sentás a viajar y se desprende una fibra del techo, o del piso, o de la pintura que recubre, y la respirás, y listo, no importa, o sea, estamos en peligro totalmente, los que viajamos, los que trabajamos, cualquiera, es más, nuestra familia, porque te llevas en la ropa la fibra y capaz que la respira algún familiar en tu casa, ese es el problema que tenemos. Ahora, Claudio, le consulto, a ver, creo que hace 2 semanas hubo una medida similar a la que realizaron ustedes hoy en la línea E, si mal no recuerdo, también de apertura de molinetes, a la mañana y a la tarde, digamos, en las horas pico. Después de todas estas medidas, ¿no hay ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad de la ciudad, del gobierno nacional, de algún lado? Sí, y la pregunta puntual es si la reta los ha recibido tanto. Sí, digamos, el gobierno dice que recibe a todo el mundo que le hace un reclamo. Horacio Rodríguez Larreta, puntualmente, ¿habló con los delegados, con SBASE, ¿se sabe que ha tenido conversaciones respecto a este tema o no? A mí no me consta que haya hablado con ninguno de los trabajadores del subte, ninguno de los compañeros que integramos la organización de los trabajadores del subte. Lo que ha habido muchas reuniones en el ámbito inclusive de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, con representantes de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, representantes de la empresa, representantes de SBASE, que es la organización o digamos, el organismo que está a cargo en nombre del gobierno de la ciudad, de la administración del subte, con gente de Metrovías, se han armado comisiones, pero de verdad que esto no ha, digamos, enfocado en resolver el origen de la cuestión, que es la presencia de este material y cómo retirarlo. No hemos tenido una respuesta, insisto, acorde a la necesidad de los millones de usuarios y trabajadores, y por eso estamos realizando medidas constantemente. Pero lamentablemente, después de 2 años de hacer toda esta clase de medidas tratando de no afectar el servicio, nos vemos ya en una situación de tener que avanzar en la profundidad de las medidas. No podemos seguir trabajando así, los usuarios no deberían seguir viajando de esta manera. Claudio, como siempre, muchas gracias por atender a Radio Sónica y de contarle a toda la sociedad la problemática. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, igualmente. Un abrazo grande. Claudio de la Carbonara, metro delegado, charlando en la mañana del arranque. Te cuento, ya que estamos hablando de la ciudad y en el marco de la